¿Qué tal? Bienvenidos a este video. En este video vamos a hacer una revisión sistematizada del carro de paro o del carro de reanimación o el carro rojo, aunque tenga colores diferentes. Pero este carro de paro o este carro de reanimación tiene estructuras y condiciones que debemos de considerar. Entonces, en este video vamos a hacer una revisión sistematizada de todo lo que representa nuestro carro de paro. Así que vamos a comenzar. Muy bien, vamos a partir ahora de la definición. A ver, la definición de este carro de paro o de este carro de reanimación es un gabinete móvil que es compacto, cuenta con ruedas antiestática y con un freno para que el transporte del carro de un punto a otro sea factible y que, bueno, una vez que llegue al lugar, tampoco el carro se esté moviendo de un lugar a otro. Entonces tiene ruedas antiestática y freno. Contiene todo un material asegurado, es decir, lo va a contener de forma segura. Deberá de garantizar la integridad y el orden de los materiales que se van a utilizar y de cómo los vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Contiene equipo, fármacos, insumos necesarios para la atención de los pacientes graves, ya que van a estar distribuidos en diferentes lugares del medio hospitalario. Esto es para atender inmediatamente condiciones de emergencia, pacientes en paro cardíaco, pacientes que requieren una intubación, pacientes que requieren de algún tipo de procedimiento en donde el carro esté diseñado para tales fines. Es en activación de, bueno, este se va a utilizar en activación de un código de respuesta, un código azul, un código de paro, que ahora universalmente están considerados como código azul, por ejemplo, un paciente en parada cardíaca. El carro de paro está normado y está regulado. ¿Dónde hace referencia? Por ejemplo, va a hacer referencia en la norma oficial, en la NOM 019 SSA 3 del 2013 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, en el apartado 5.8. En este apartado nos dice que el personal de enfermería está obligado a verificar oportunamente la existencia y funcionamiento óptimo del equipo que se utiliza para proporcionar el cuidado de enfermería. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de recibir, de identificar y de garantizar que los insumos, equipos y fármacos estén completos en este carro. Entonces, es parte de esta actividad. En el caso de por qué es necesario este equipo de reanimación, por qué es necesario todo este equipo, insumos y demás, es para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para una emergencia, es decir, que los elementos que se encuentran en este carro de paro sean los necesarios para poder atender una situación de emergencia con nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, el objetivo por el cual están diseñados, pues bueno, es muy importante. Es muy importante este objetivo de por qué están diseñados para atender las emergencias, y esto está relacionado a que el carro de paro lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Lo vamos a poder encontrar en quirófano, en hospitalización, en la terapia intensiva, en urgencias, porque las emergencias van a poder surgir en cualquier lugar del ambiente hospitalario. En cualquier lugar será necesario tener elementos e insumos necesarios para poder atender estas características, ¿no? Bueno, para poder atender estas situaciones. Ahora, ¿qué características debe de contar o se sugiere que debe de tener este carro de paro? Estandarizado y sistematizado, todos deben de tener lo mismo y deben de estar organizados de la misma manera. Dos, pueden existir tipos, pueden existir adultos, pueden ser mixtos o pueden ser para neonatos, ¿sí? Dependerá obviamente del tipo de atención y de la estructura y de las condiciones de cada unidad hospitalaria. Tres, tiene cajones y divisiones para el almacenamiento, es decir, que van a estar divididos en diferentes posiciones los cajones y deberán de contar con los insumos necesarios para la atención de estas urgencias. 4. Material para el soporte vital. Todos los materiales necesarios. Aquí en el canal vas a poder encontrar videos de reanimación cardiopulmonar, del uso de la farmacología durante la RCP. Entonces, ya hemos hecho una lista de reproducción donde puedes ver todos estos videos. ¿Qué materiales vamos a utilizar para el soporte vital avanzado?
Tiene un portadesfibrilador y un portasueros, es decir, que no requieres de los insumos o de un poco del equipo que se tiene en el cubículo del paciente, sino que el carro te proporciona poder dejar ahí una solución con la cual el paciente se va a canalizar, con la que el paciente va a recibir la fluidoterapia. Bueno, pues tenemos un lugar y debemos de poder portar el monitor desfibrilador, que deberá estar aparte. Debe estar siempre cargado, siempre conectado a una fuente de energía y obviamente con un registro de mantenimientos del mismo. 6. Tiene una cobertura, vamos a quitar aquí el punto láser, tiene una cubierta, perdón, para preparar medicamentos, es decir, tenemos un espacio para que nosotros podamos preparar los medicamentos y ministrarlos bajo las características y condiciones propias de cada paciente. Ahorita haremos un poquito de listado de estas características. Tiene una tabla de apoyo resistente al impacto para la reanimación cardiopulmonar que debemos de colocar. Algunas son de plástico translúcido, algunas son de madera. Esto cambia un poquito, pues obviamente, de las marcas. 8. Espacio para un tanque de oxígeno. Los tanques de oxígeno son pequeños, comúnmente un tipo D, sin embargo nos dan suministro suficiente para la atención del paciente en la emergencia. De ahí es necesario y es importante que podamos hacer la conexión a una fuente de oxígeno empotrada en las paredes o en su defecto iniciar ya con estas fuentes de oxígeno empotradas en la pared. Y el tanque de oxígeno, bueno, pues solamente bajo ciertas características por el tiempo que va a durar, sobre todo que en las emergencias vamos a utilizar altos flujos. Listo para usarse en cualquier momento. Para esto existen varias formas en las cuales se pueden hacer. Por ejemplo, yo estuve en un hospital en donde tienen candados de plástico, es decir, una vez que el candado está colocado, se garantizan todos los insumos y recursos que tiene ese carro. Se rompe el candado, se utiliza, es un candado bastante fácil de romper, pero se utiliza en la emergencia, se reabastece el equipo y se tiene que volver a colocar un candado. Entonces, que esté listo, ¿cómo asegurar que está listo? A través de este tipo de estrategias, ¿no? Por mencionar alguna. 10. Debe de tener un desplazamiento fácil, por eso estas rueditas antiestática y el freno, ¿no? Que nos permite poderlo trasladar, pero también poderlo dejar en su lugar, a expensas de la situación de la emergencia. 11. Insumos para atender al paciente en parada cardíaca, que veremos más adelante. ¿Sí? No nos detendremos demasiado ahí. 12. Ubicado en un acceso rápido, siempre comúnmente serán visibles en los servicios en los que estemos, por ejemplo, en medicina interna, en donde comúnmente se vuelven pasillos, están al exterior de los pasillos o en la central de enfermería. En la terapia intensiva también están cercano a la central de enfermería o a veces en los pasillos. Entonces, bueno, esto es simplemente que los podamos ubicar y que los veamos que son fáciles de identificar, de ubicar y bueno, entonces de poderlos utilizar. 13. Monitor desfibrilador conectado siempre a la toma de corriente eléctrica, esto para que se mantenga cargado todo el tiempo. Aquí considera algunas situaciones que pueden llegar a pasar. Los equipos para que funcionen adecuadamente requieren de un sistema planificado de mantenimientos. Como el equipo se queda conectado todo el tiempo a la fuente de energía, la vida útil de las baterías de estos equipos pues se limita bastante, baja mucho la cantidad de vida de las baterías. Podemos llegar a encontrar que hay monitores que no van a encender si no están conectados, precisamente por este desgaste. Que hay que considerar que estos equipos requieren de estos mantenimientos. Entonces, verifica el tuyo, desconéctalo y ve si puede mantener la carga. Y si no, bueno, ya sabes que este equipo sí o sí tiene que estar conectado a la fuente eléctrica. 14. Sistemas de seguridad, candados o cerraduras. Dependerá cuál sea la mejor opción. La verdad es que a mí me gustó mucho el sistema de candados de plástico porque el candado no se puede violar hasta que con algún instrumento y después volverlo a colocar. Se tiene que romper el candado y bueno, pues hay que poner un candado nuevo. He visto que ponen candados de metal. El otro, la verdad es que de acceso rápido lo rompes y ya, pero los candados de metal requieren de una llave. Esta llave, si no se pierde, etcétera, limita las posibilidades de tenerlo en accesos rápidos. Entonces, bueno, ahí lo dejamos nada más el punto en la consideración. 15. Letreros claros para la identificación de los fármacos, ¿sí? Tendrán que estar bien identificados.
¿Qué vamos a tener en el primer cajón? Como recordarán, como lo hemos analizado hasta este punto, el carro de paro tiene una tabla de RCP, tiene una superficie plana para poder preparar los medicamentos, tiene una base de tripié para las soluciones, tiene un portadesfibrilador, tiene estructura, tiene un tanque de oxígeno, pero tiene cajones. En los cajones estarán divididos, primer cajón, segundo cajón, tercer cajón, con algunos elementos. ¿Qué queremos hacer aquí? Dar un panorama general de cuáles son los elementos y de en qué situaciones se van a poder utilizar para que conozcamos un poquito de ello, ¿no? Simplemente es esta revisión un poquito más sistematizada. Bien, ¿qué tenemos en el primer cajón? Vamos a ver en esta tabla, tenemos la imagen, ¿sí? Del equipo que tenemos, el fármaco, aquí tendríamos fármacos entonces, la presentación del fármaco y las indicaciones que están. Puede haber más, solamente considera que pusimos algunas en donde va a ser su uso en mayor cantidad. Por ejemplo, tenemos adenosina, su presentación, una ámpula de 6 miligramos en 2 mililitros. Las indicaciones, reversión rápida a ritmo sinusal normal de taquicardias paroxísticas supraventriculares, es decir, taquiarritmias o taquicardia supraventricular atendida con una cardioversión farmacológica. Adrenalina, ámpulas de 1 miligramo en 1 mililitro, se utilizan durante la reanimación cardiopulmonar o reacciones alérgicas o crisis anafiláctica de forma mucho más específica. Vamos a tener también videito de adrenalina en reacciones alérgicas. Tenemos aguas inyectables también, la presentación son de 10 mililitros y se ocuparán para la dilución de los fármacos. Atropina, el ámpula de atropina, 1 miligramo en 1 mililitro, ¿sí? Es una medicación preanestésica para evitar reacciones asociadas a la intubación y la manipulación quirúrgica. Pacientes con bradicardia se va a poner atropina siempre y cuando la bradicardia no sea asociada a condiciones neurocríticas, porque ahí pues la verdad es que no tiene gran utilidad. Como antídoto para algunas toxinas, por ejemplo, organofosforados, y bueno, pues también como coadyuvante a la atención de bradicardias con bloqueos auriculoventriculares. Siguiendo con esta distribución de materiales del primer cajón, tenemos ahora los fármacos también, bueno, la imagen del fármaco, los fármacos, la presentación y las indicaciones. En este caso tenemos amiodarona, la amiodarona va a tener una presentación de un frasco ámpula de 150 miligramos en 3 mililitros. Recuerda que en la RCP se utiliza una dosis inicial de 300 y después 150 miligramos. Las indicaciones, tratamiento para arritmias graves, taquiarritmias asociadas a los síndromes de Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, durante la reanimación cardiopulmonar también se puede utilizar. Bicarbonato de sodio, tenemos en este caso la presentación de un frasco ámpula de 8.9 miliequivalentes por cada 10 mililitros, tratamiento en acidosis metabólica grave. Bicarbonato de sodio en otra presentación, aquí lo tendremos en frascos de 44.5 miliequivalentes en 50 mililitros y también, bueno, pues es un fármaco de tratamiento para la acidosis metabólica aguda grave. Diazepam, ámpula de 10 miligramos en 2 mililitros. Sus indicaciones son efectos tranquilizantes, sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivantes. Son en el caso del diazepam. Seguimos en la revisión de este primer cajón. La imagen, fármaco, presentación, indicaciones. Dobutamina, el frasco ámpula 250 miligramos en 20 mililitros. Las indicaciones para la dobutamina, apoyo inotrópico positivo en el tratamiento de la descompensación cardíaca producida como resultado de una depresión de la contractilidad o consecuencia de una enfermedad orgánica del corazón. Condiciones cardíacas específicamente, la dobutamina va a tener un gran trabajo. Existen otros fármacos que tienen mayores ventajas que la dobutamina, como el levosimendan. Sin embargo, los costos hacen que dobutamina sea el fármaco de elección para estas condiciones de falla cardíaca. La dopamina también la vamos a tener, 200 miligramos en 5 mililitros. Aquí la dopamina nos ayudará a corregir las alteraciones hemodinámicas que se presentan en el shock debido al infarto del miocardio, traumas, septicemias, endotoxinas, cirugía de corazón abierto e insuficiencia renal.
El caso del esmolol es una ámpula de 2.5 gramos en 10 mililitros, tratamiento de corto plazo de taquicardias supraventriculares, principalmente con defibrilación auricular, aleteo auricular y taquicardia sinusal. Furosemida, también vamos a tener una ámpula de 20 miligramos en 2 mililitros. En el caso específico de la furosemida, se utiliza para tratar el edema, ¿sí? La retención de líquidos, exceso de líquidos retenida en los tejidos corporales. Y bueno, pues es ahí donde vamos a poder utilizar la furosemida. Bien, continuando con la farmacología que vamos a tener en este primer cajón, debes de considerar glucosa al 50% en frascos de 50 mililitros. Ahí podemos encontrar de varios tipos. Puede haber de 50, 100 hasta 250 mililitros, glucosa al 50, sin embargo el más utilizado, glucosa al 50 en 50 mililitros. Hipoglucemia severa, hipoglucemias por debajo de 50 miligramos sobre decilitro, ya tenemos videito de hipoglucemia en el canal. Gluconato de calcio, una ámpula de 1 gramo en 10 mililitros, tratamiento de la hipocalcemia aguda. Hidrocortisona, aquí es un frasco de 100 miligramos. Aquí tiene una indicación un poco más grande, es para la terapia de reemplazo e insuficiencia adrenocortical crónica, algunas formas de síndrome de hiperplasia adrenal congénita y como agente antiinflamatorio, ¿sí? Por eso es que lo van a utilizar en eventos alérgicos. Corticoterapia en urgencia indicado en la insuficiencia adrenocortical aguda, estados de shock a raíz de una hemorragia también va a tener ahí la utilidad. Metilprednisolona, un frasco de 100 mililitros, exacerbaciones agudas de asma, shock anafiláctico, angioedema, edema laringio, en intoxicaciones accidentales por venenos de insectos y serpientes, edema cerebral y lesiones medulares, metilprednisolona será el fármaco que podemos utilizar. Estos fármacos y estas características son algunas de las que podemos encontrar dentro de la bibliografía del uso de la farmacología. La idea es poder identificar cuáles son estas condiciones, estas características, ¿no? Y entonces estar preparados de por qué estamos utilizando qué fármacos, bajo qué situación. Por eso el análisis sistematizado de cada uno de los cajones. En este apartado para estos fármacos tenemos el midazolam, una ámpula de 5 miligramos en 5 mililitros, hipnoinductor de corto efecto para la premedicación en caso de la intubación de los pacientes y la inducción y el mantenimiento de la anestesia también. Entonces un coadyuvante de la intubación que de hecho hasta podemos duplicar ahí un poquito las dosis para la premedicación y después para la inducción. Midazolam a otra vez, pero ahora en una presentación distinta, de 15 miligramos en 3 mililitros, mismas condiciones, solamente la presentación puede ser diferente. Nalbufina, otro de los fármacos que vamos a poder encontrar, ámpula de 10 miligramos en 1 mililitro. Este es un anestésico útil para los cuadros de dolor leve y moderado, estados de dolor agudo en el posoperatorio, por ejemplo, en el preoperatorio, procedimientos obstétricos. También puede llegar a cumplir una cierta interacción en el balance para la anestesia general. Y bueno, pues la nalbufina ayudará como un inhibidor para los pacientes, como un analgésico, perdón, para los pacientes. Hemos visto la colocación también, por ejemplo, en pacientes de trauma, en donde, bueno, este funciona como un analgésico, pacientes que han sufrido algún tipo de lesión importante. Nitroglicerina, solución inyectable, insuficiencia ventricular izquierda congestiva, edema pulmonar, pueden ser algunas de las interacciones. Recuerda que la nitroglicerina ya no se usa en infarto agudo del miocardio, la mona quedó un poquito ya rezagado, ya quedó atrás, y la nitroglicerina genera también bajo gasto cardíaco en el paciente con infarto, entonces pues no se recomienda su uso. Tenemos otros fármacos, nitroprusiato de sodio, 50 miligramos, tratamiento de las crisis hipertensivas y la hipertensión maligna refractaria a otro tipo de tratamientos que el paciente no haya respondido. Sulfato de magnesio, una ámpula de 1 gramo en 10 mililitros, tratamiento curativo de la torsada de Points, aporte de magnesio durante el reequilibrio electrolítico también de nuestro paciente. El becuronio, un frasco ámpula de 4 miligramos, coadyuvante de la anestesia general para facilitar la intubación traqueal, de hecho, inhibidor de reflejos protectores de la vía aérea.
y para conseguir la relajación de la musculatura esquelética durante la cirugía y también para la intubación. Es un fármaco de mucho uso para la intubación. Lidocaína simple al 2%, frasco de 50 mililitros. La lidocaína o clorhidrato de lidocaína es una solución anestésica local para el uso de anestesia por infiltración y bloqueos de nervios y también es un antiarrítmico. Lo podemos utilizar, de hecho, durante la RCP como coadyuvante, como antiarrítmico. ¿Qué vamos a encontrar ahora en el segundo cajón? Ya vimos que el primer cajón es un cajón en donde tenemos la farmacología bajo algunas características en esta revisión sistematizada y ahora vamos a ver qué vamos a encontrar en este segundo cajón. En este segundo cajón hemos creado también esta tabla, la imagen, el fármaco, presentación e indicaciones, aunque no todos son fármacos, simplemente dejamos el apartado porque de repente podía aparecer el fármaco o el insumo que necesitamos. ¿Qué tenemos? Parches de electrodo para la monitorización continua cardíaca del paciente. Es muy importante el cambio de los electrodos porque si no el electrodo va a empezar a despegarse con el sudor, con la diaforesis del paciente y si el electrodo se golpea o el parche del electrodo se golpea nos va a dar un falso en el monitoreo continuo. La presentación, adulto y neonato, monitorización electrocardiográfica. Un catéter venoso central de calibre 4 a 7 French para un acceso vascular, puede ser de 3 lúmenes, de 4 lúmenes, de 2 lúmenes no es tan utilizado, pero de 3, 4 lúmenes puede tener mejor éxito para el tratamiento del paciente. Catéteres cortos de calibre 16, 18, 20, 22 y 24 para los accesos vasculares periféricos. O, por ejemplo, en el caso de un 16, para una descompresión pleural también se puede utilizar. Catéter umbilical de 3.5 a 5 French para el acceso de una vía umbilical para nuestro paciente. En la siguiente tabla tenemos una llave de 3 vías. Tiene muchos usos, de verdad, para la aplicación de adenosina, para un catéter intraóseo, para la administración correcta de medicamentos. Entonces, además de que son puertos ahora libres de agujas, que sobre ellos tendremos que priorizar el uso. Con o sin extensión, algunos pueden tener, y bueno, pues el manejo de soluciones y la hidroterapia. Conector libre de agujas, cada vez menos punción accidental, pues obviamente con el uso de estos materiales, de 2 y 3 vías, manejo de soluciones y medicamentos, básicamente, jeringas, de 5, 10 y 20 mililitros para la preparación y administración de la farmacología para el paciente, agujas hipodérmicas 22 por 23 por 32, perdón, 21 por 32 y 20 por 32, bueno, pues para el uso, para la succión de los fármacos, para la aplicación de la farmacología también en el paciente. Siguiente cajón, siguiente material, porque seguimos en el segundo cajón. ¿Qué tenemos? Fijaciones de catéteres, apósito transparente y fijación de equipos. Recuerda que ahora la norma oficial determina que la fijación de la zona de punción tendrá que ser con un apósito transparente que nos permita ver si existe algún dato de infección, flebitis o demás. Un Venoset microgotero para la infusión de soluciones, a bajos flujos, algunos fármacos vamos a requerirlos pasar a baja velocidad. Un Venoset normogotero para una infusión de solución, solo que vamos a poder otorgar mayor cantidad de volumen. Un equipo de PVC con regla para monitorizar la presión venosa central del paciente. Esta se va a utilizar para ver si el paciente puede ser respondedor o cómo ha respondido a los tratamientos que se le ha dado al paciente. Ahora la PVC ya no se utiliza tanto como un indicador para la administración de volumen en nuestros pacientes. Para eso podemos tener otras herramientas. ¿Qué más te podemos tener? Una aguja intraósea. La aguja dependerá de cuáles son los insumos que lleguen a nuestra unidad hospitalaria,
En el caso del acceso intraóseo podemos tener agujas Cook, agujas Hamshidi, los Big, que son como un disparador con un gatillo, los CIO, que son estos taladros. Entonces, bueno, pues puede ser alguno de ellos, aunque comúnmente son agujas Cook o Hamshidi. Acceso intraóseo para la administración de fármacos, soluciones y hemoderivados. Tenemos toda una serie de cateterismo intraóseo. Está muy buena. Vaya, corre a verla. Llegamos al tercer cajón. Entonces, haciendo esta recapitulación, y esto te va a servir a ti para poder hacer la recapitulación. A ver, en la primera capitulación puedo tener o puedo hacer mi anotación de los fármacos. ¿Qué fármacos escuché? ¿Qué fármacos he utilizado? ¿Cuándo se han utilizado? Y regresas el video a ver en dónde cada uno de esos fármacos puedes ver la corroboración de esta información. En el segundo cajón tenemos materiales e insumos que vamos a utilizar, bastante simples en el contexto de cuáles son y cuáles son la utilidad. Y vamos a ver ahora qué es lo que vamos a encontrar en nuestro tercer cajón. Pero este refresh, esto que tú puedes hacer para regresar, ir anotando cuáles son los que recuerdas, cómo se utilizan y demás, te va a ayudar mucho al programa de estudios. No te recomiendo que los transcribas tal cual, porque eso no nos va a ayudar. Pero cuáles recuerdo, en qué situaciones, por ejemplo, qué situaciones vi con los pacientes, cuáles usamos, puedo regresar a ver por qué se utilizaron, si fue para esa indicación y si no, podemos investigar más sobre las indicaciones de los fármacos, porque obviamente no podíamos dejar toda la ficha técnica de cada uno de los fármacos. Bien, aquí en el tercer cajón, vean qué materiales vamos a tener. Tenemos una guía de intubación, pueden ser metálicas, pueden ser de plástico también, deben de tener una punta traumática y bueno, pues también tenemos videitos de cómo colocar estos estiletes para el tubo orotraqueal y hasta dónde tienen que quedar para que no generen lesión. Tenemos cánulas orotraqueales, ¿de qué medidas? 2.5, 3, 3.5, 4, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 y 9. ¿Cómo sé qué tubo orotraqueal? Videíto también, búscalo aquí en el canal. Vamos a tratar de dejar todos estos videos aquí en la descripción para que puedas ir y revisar cada uno de ellos hasta qué distancia de inserción óptima va a tener. Secuencia para la intubación es donde lo vamos a utilizar. Lidocaína ahora en spray, también se puede tener, se puede utilizar, ahora por la forma de aplicación, pues bueno, como un anestésico local. Cánulas de Guedel de varios calibres, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerda que el calibre de la cánula dependerá de la anatomía del paciente, se mide de la comisura del labio al lóbulo de la oreja en la posición anatómica en la cual va a ser insertada, inserción a 90 grados o 180 grados o directa con una batelenguas en caso de los pacientes pediátricos. ¿Qué más tenemos en este cajón para, si se están dando cuenta, el manejo se está generando en tendencia hacia el manejo de la vía aérea? Los pacientes pueden ser intubados por muchas razones, por condiciones neurocríticas, por condiciones relacionadas al sistema respiratorio, en síndromes de distrés respiratorio, pacientes que van a entrar a cirugía, pacientes que tengan algún tipo de traumatismo. Entonces, la intubación puede estar en varias situaciones, ¿no? De los pacientes. Mascarillas laríngeas, 1, 2, 3 y 4 milímetros, manejo supraglótico de la vía aérea, ya se consideran manejo avanzado de la vía aérea, verifica que la cánula o bueno, la mascarilla laríngea están rotuladas por kilogramos del paciente. Entonces puedes ver que van a tener de 50 a 70 kilogramos y es como tú vas a poder definir cuál de las mascarillas laríngeas vas a utilizar. Un mango de laringoscopio con pilas y pilas de repuesto. Hay que verificar antes de cerrar nuestros carros que las pilas tengan energía, que tengan batería y que, bueno, pues sean útiles. Se utiliza obviamente para la secuencia de intubación junto con hojas de intubación, que son hojas rectas, que serán nuestras hojas Miller, y hojas curvas o Macintosh. Ahí si nos puedes ayudar en los comentarios a ver cuál es el nombre correcto. Las medidas en Miller, 00, 0, 1, 2, 3 y 4. En las medidas de las Macintosh 3, 4, 5 tal vez podemos llegar a encontrar. Y pues nos ayudarán a la secuencia de intubación. También tenemos videitos.
¿Qué más tenemos? Mucho equipo, mucho del material, pero que es necesario para la atención. Imagínate el escenario, imagínate que andas corriendo por las cosas cuando la realidad es que deberíamos de tenerlo todo en este lugar. Guantes estériles de diferentes tamaños que vienen estándar el tamaño pequeño, mediano y grande. Ya hay, solamente en los quirúrgicos ahora sí ya vienen por tallas. Aislamiento para sustancias corporales, sondas de aspiración 8, 10, 12, 14 y 16 French para la aspiración de secreciones líquidas, cialorreas o sangre también puede ser. Tela adhesiva en rollo para, bueno, pues usos varios, dejémoslo así, ¿no? Algunos dicen que los hospitales se sostienen con tela adhesiva como referencia a que todo lo podemos a veces solucionar con ello, pero bueno, pues dejémoslo en usos varios, encontraremos muchos. ¿Qué vamos a ver ahora en el cuarto cajón? Primer cajón, farmacología. Piensa en la forma en la que vas atendiendo a tu paciente. Administro, quito dolor, administro farmacología, preparo a mi paciente. Después los insumos y materiales, monitorizo al paciente, canalizo al paciente, etcétera, etcétera. En el tercer cajón, todo lo relacionado al manejo avanzado de la vía aérea. ¿Qué tendrá nuestro cuarto cajón? Vamos a ver qué tiene. En el cuarto cajón, ok, y aquí desde las primeras imágenes me empieza a decir por dónde va. Ya lo intubé, ¿qué sigue? Bueno, pues durante la intubación tengo que preparar al paciente, tengo que oxigenar al paciente y después, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, bolsa, válvula, mascarilla o bolsa de reanimación, AMBU, el nombre que tú le quieras poner, en realidad no causa un efecto mayor o menor. ¿Qué características tiene esta bolsa de reanimación? Es bueno, tiene una válvula, una bolsa, perdón, autoinflable con un reservorio, extensión de oxígeno, puede ser adulto, pediátrica o neonato. En esta bolsa de reanimación, recuerda, un dato importante nada más aquí para hacer de mención, que si el reservorio está lleno, puede dar una FIO2 de entre el 95 y el 100%, pero si le perdieron, le robaron o no tiene una bolsa reservorio, puede dar entre 40 y 60% de FIO2 como tope. Ventilación a presión positiva, tiene un conector universal para el tubo orotraqueal inmediatamente si es que no tenemos el ventilador mecánico programado inmediatamente después de que el paciente es intubado. Mascarillas pueden ser acolchonadas de diferentes tamaños, mascarillas simples que tienen conexión al oxígeno y que pueden tener comunicación con el medio ambiente. Extensiones para oxígeno del tanque a los dispositivos. Son tiras de plástico flexibles y, bueno, pues conexiones más o menos universales entre los dispositivos. Catéteres de oxígeno, puntas nasales, tenemos video de oxigenoterapia para que veas a cuánto flujo y qué FIO2 puede otorgar cada uno de estos elementos. Bien, ¿qué más tenemos? Agua inyectable, 500 mililitros, 500 mililitros, perdón. Vamos a dejar el error que continúe el video. Agua inyectable, 500 mililitros, perdón, ya después de tanto, para el manejo de líquidos o para otros fines en los cuales sea necesario. Hemacel, volumen, etcétera, 500 mililitros, aumento de la presión, aunque, bueno, sigue estando en las referencias, pero cada vez el uso de estos expansores de volumen es menor. Existen otros elementos, albúmina por ejemplo es mejor, las transfusiones de sangre mejoran todavía más las condiciones de presión arterial del paciente cuando son situaciones de hemorragia por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está considerado. Soluciones Hartmann de 500 a 1000 mililitros, manejo de líquidos, soluciones isotónicas, solución isotónica, solución salina al 0.9% de 500 1000 mililitros, también para el manejo de líquidos con nuestro paciente. ¿Qué más tenemos? Ok, soluciones. Estamos teniendo, ya tenemos para canalizar, tenemos soluciones, fijaciones, tenemos farmacología, intubación, manejo de la vía aérea, ok, todo se va formando en esta condición del paciente grave. Soluciones glucosadas al 5%, 250 mililitros, manejo de líquidos también. Hay fármacos que les va mucho mejor ser preparados en soluciones glucosadas, por ejemplo los sinotrópicos, tanques de oxígeno, con manómetro de presión, conexiones universales,
Ministración de oxígeno puede ser a veces un poco más grande, un poco más pequeño. Esto depende, pues obviamente, del insumo que se tenga en nuestro hospital. Monitor desfibrilador con tubo y gel conductor para poder hacer las descargas. Para taquicardia supraventricular en una cardioversión eléctrica sincronizada, para desfibrilar durante la reanimación cardiopulmonar, para utilizarse como un marcapasos. Pues bueno, haría falta en estos escenarios, ¿no? Que bueno, pusimos por aquí adelante. Una tabla rígida hecha de madera o plástico para la reanimación cardiopulmonar. Les decía, pueden ser de maderas, pueden ser de plástico translúcido, para la reanimación cardiopulmonar. Una vez que el paciente se inicien las compresiones, lo antes posible, colocar una tabla. Algo importante que debemos de considerar es la caducidad de los elementos, no solamente de la farmacología, sino de todos los elementos que tengamos, porque también los equipos caducan. Me ha tocado, por ejemplo, en las prácticas que hacemos, utilizamos equipos que ya han caducado, ¿no? Que de repente hemos podido encontrar o que hemos tenido mucho tiempo, que ya caducó y entonces lo quito de la atención y lo pongo en la simulación. Bueno, pues ya como ya caducó, le damos una segunda vida en la simulación. Pero por ejemplo, en los equipos de venoclisis, el equipo se rompe una vez que ha llegado el límite de su periodo de caducidad, menos lo que nos hemos visto. Estamos preparando el simulador y demás y vemos ya que se empieza a ensuciar y es porque el equipo ya se rompió, ya no tiene las propiedades con las cuales se garantiza la atención. Entonces, caducidad importante para mantener estas condiciones físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas, biofarmacéuticas y toxicológicas que estarán involucradas en la atención de nuestro paciente, ¿sí? No hay que menospreciar este punto, para nada. La semaforización permite ejercer un control en los medicamentos para identificar la caducidad con el vencimiento cercano, es decir, que aquellos que vayan a caducar antes los deberé de poner en cierta posición que me permita usarlos antes y aquellos que todavía tenemos un poquito de más tiempo para que puedan caducar, dejarlos más adelante y eso nos permite que no estemos tirando materiales o que los materiales se tengan que retirar del carro por la caducidad. Entonces, la semaforización es una buena estrategia para que esto no suceda. ¿Qué actividades el personal de enfermería debe de considerar para el carro rojo relacionado específicamente al carro, es decir, a las características propias del carro? Bueno, vamos a ver algunas de las actividades, iremos nombrando algunas y si tú puedes agregar más, puedes dejarla aquí en los comentarios. ¿Qué otras actividades crees que se puedan tener? ¿Cuáles otras podrían cambiarse o modificarse? Solamente son algunas. A ver, vamos a ir viendo cada una. Verificar por turno, manual, bitácora de recepción de turno, actas de apertura del carro, si se abrió, si no se abrió, eventos, etcétera. Mantener el carro limpio y despejado, obviamente, ¿sí? Es actividad nuestra. Verificar el monitor desfibrilador, si funciona, si no funciona, si es bifásico, si es monofásico, si tiene el gel, si no tiene el gel, si tiene derivaciones para evaluación, a través de electrodos, si las paletas funcionan, si desfibrila, si no desfibrila, y bueno, todo eso se registra también. Verificar laringoscopio y sus accesorios para la intubación. Las baterías siempre son las baterías, ¿eh? O no tiene o están descargadas. Entonces, verificar ese punto es muy, muy importante. Verificar tanque de oxígeno. Todos los tanques de oxígeno, como tip, todos los tanques de oxígeno llenos llegan a 2000 libras por pulgada cuadrada. Es decir, los 2000 PSI, todos los tanques están a esa presión. A veces un poquito menos, como 1800 PSI pueden estar los tanques, pero todos los tanques chiquitos, medianos, grandes, todos van a tener eso. Entonces, mientras bajen las libras, es decir, si tú encuentras un tanque pequeño, ese tanque pequeño no va a tener 1000 libras, va a tener 2000 si está completamente lleno. Si está en 1000, estará un tanque pues a la mitad más o menos. Y así, aunque el tanque sea más grande o sea más pequeño, es así como lo podemos comprobar. Verificar la presencia de la tabla de RCP, claro, porque será indispensable. Comúnmente está en la parte posterior, así que si no la ves como que al inicio, puede estar en la parte posterior. Algunos lo tienen de forma lateral también.
Reponer insumos que se han utilizado, es nuestra responsabilidad que insumo que se utilice, insumo que se tiene que reponer en el carro. Conocer el contenido y disposición del material. Aquí hacemos referencia de la disposición y contenido de los materiales. Dejar en perfecto orden y funcional nuestros equipos, obviamente, es necesario. Algunas recomendaciones, ¿no? Actividades que debemos de hacer. Deja en los comentarios qué otras actividades haces tú, cuáles se hacen diferente o cuál es el tip que también nos dejas. Eso nos ayuda muchísimo. Ahora, en las recomendaciones, el manual del carro de paro debe contener en su listado nombre y firma del responsable de quien revisa el contenido y del jefe o supervisor responsable. Entiendo perfectamente que mucho proceso administrativo nos lleva a tener menos tiempo operativo, pero el garantizar que esto suceda es muy importante. Mantener el orden establecido de los equipos, cajones, materiales, etcétera. Una enfermera será responsable del inventario, disponibilidad y mantenimiento después de cada evento. No es decir, bueno, pues ya se usó, quién sabe, a ver quién es quien quiere utilizarlo o a ver, vemos quién lo quiere reponer, ¿no? Tendrá que haber alguien responsable. Se debe contar con una bitácora de entrega-recepción, más condición administrativa. Tenemos que encontrar una forma de disminuirla, de una forma en la que estas entregas sean más fáciles. Ahora, incorporando la tecnología, estoy seguro que códigos QR, que ahora las cámaras pueden identificar si están todos los materiales o no y te pueden hacer faltantes. Estoy seguro que existirán mejores formas que reduzcan los tiempos, que mejoren la estabilidad, que se manden a una nube, etcétera. Pero en este momento, pues bueno, las bitácoras, el elemento físico sigue siendo importante y a veces hasta auditable. Imprimir el reporte que arroja el desfibrilador para llevar un control exacto de lo ocurrido en cada uno de los eventos. Y bueno, pues una vez surtido se colocan los candados de seguridad. Candados de plástico creo que son la mejor opción porque estamos tratando con profesionales, pero he visto carros con candados normales, candados de un locker o algo así, y pues la verdad es que el hecho de que tengas limitadas las llaves y quién tiene las llaves y cosas así, pues no se me hacen tan oportunos. El candado de plástico que yo vi se rompe con una tijera, o al jalarlo se rompe, y si no lo tiene, entonces no está garantizado, y si lo tiene, entonces está seguro que está completo. Creo que es la mejor opción. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta revisión sistematizada del carro rojo. Sabemos que es un elemento importante, dejamos algunas características, dejamos un orden. Los órdenes a veces pueden llegar a cambiar. Seguramente esto puede tener muchas áreas de oportunidad. Podemos ir integrando más materiales en futuras actualizaciones de estos equipos porque se busca que sean estandarizados. Pero bueno, pues aquí hacemos una revisión del carro rojo. Esperemos que sea de mucha utilidad. Comparte los videos, revísalos cuantas veces sean necesarios. Coméntanos, por favor, aquí debajo qué otras estrategias, qué otras recomendaciones, cómo lo haces tú en tu hospital, cómo se hace la entrega-recepción, qué tan difícil es, hay los insumos, no hay los insumos. Bueno, mucho que está relacionado a esto, pero que es de gran utilidad. Está en todos lados. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Tengan un excelente día, tarde o noche en el momento que estén mirando este video. Nosotros seguimos trabajando y lo hacemos con mucho gusto. Y suscríbete al canal. Aquí, por aquí está arriba de Enfermeguía. Síguenos en Facebook. ¿Sí? En Facebook, aquí dejamos, así aparecemos como Okmalut en Facebook. Y obviamente en YouTube como Enfermeguía. Aquí está. Perdón. Ahí está. Enfermeguía. Ahí nos encuentras. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video.